Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que casi me conocéis todos, pero por si acaso soy Raquel Flórez, la actual presidenta de la Junta Directiva de Alumni, y estoy encantada de recibiros aquí. Estaba diciendo que estoy un poco desesperada en el sentido de que con el pedazo de mesa que tenemos, el tema que tenemos y lo difícil que es convocar a la gente, de verdad, ya no sé lo que hay que hacer. Pero bueno, dejando eso aparte, y os agradezco muchísimo a los que habéis venido y os invito a que por favor nos ayudéis a expandir la noticia de que merece la pena venir aquí, que es un rato agradable, un lugar fantástico y unos ponentes increíbles. Pero bueno, nada, simplemente recordaros que Alumni es una comunidad, que es la comunidad que queremos hacer todos, o sea que va a depender de lo que hagamos los que estamos aquí, que es una manera de devolver a nuestra universidad parte de lo que hemos recibido y de hacer un poco de puente también con la gente que acaba de graduarse o con los que están todavía en la universidad. Nos parecía que una manera de retomar estos encuentros era, pues efectivamente, no hacer solo la parte de networking, sino generar contenidos que nos parecían interesantes y que mejor contenido en este momento que las elecciones de Estados Unidos, que como decíamos, a lo mejor si hubiera ganado Kamala Harris, que era lo que yo esperaba, habría sido menos interesante. Ahora estoy un poco desesperada con quien ha ganado las elecciones, pero mirándolo por otro lado, vamos a tener un coloquio mucho más interesante. Y nada, ahora le voy a pasar la palabra a Diana, que como sabéis es también parte del comité ejecutivo de Alumni y que hoy va a hacer de moderadora de la mesa y va a presentar a los ponentes. Y nada, de nuevo muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, pues buenas noches a todos. Os voy a decir que allá por 2015 estaba yo en un evento como este, rodeada de gente que sabía muchísimo de elecciones estadounidenses. Hablo de un catedrático, hablo de un ex embajador, y de aquellas Donald Trump acababa de anunciar que quería ser candidato republicano para las siguientes elecciones. De aquellas había unos 12 precandidatos republicanos. Los expertos en aquella mesa apenas dedicaron tiempo a hablar de Donald Trump porque les parecía que era irrelevante, que era imposible que Donald Trump consiguiera, no hablo de llegar a la Casa Blanca, hablo de conseguir la nominación del Partido Republicano, que en aquellos tiempos era algo completamente diferente a lo que es ahora. Bueno, ya sabemos cómo acabó esto. Donald Trump tuvo su primer mandato, que acabó con el asalto al Capitolio, cuando se negó a reconocer su derrota, y en aquella ocasión también muchos expertos dijeron: este es el final político de Donald Trump. No puede, de alguna manera, reponerse a algo así, ¿no? Acaba de hacer tambalear los cimientos de la democracia estadounidense. Bueno, pues aquí estamos, en un par de meses vuelve a la Casa Blanca, ha ganado esas elecciones, ha sido una victoria incontestable y todos nos preguntamos un poco de, bueno, pero ¿qué ha pasado aquí? Así que para que nos den esas claves tenemos aquí a estos dos expertos, a Pablo Simón, profesor titular de Ciencia Política en el Departamento de Ciencias Sociales de la Carlos III de Madrid, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Pompeu Fabra, es analista en medios como La Sexta, como Televisión Española. Ha escrito varios libros, el último, Entender la política, una guía para novatos. Muy buenas noches. Y tenemos a José Luis Fuentecilla. Él es licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, máster de Periodismo El País, Universidad Autónoma de Madrid, y tiene 3 décadas de experiencia en el periodismo. Ha cubierto el 11S, la guerra de Irak, varias campañas presidenciales y elecciones estadounidenses, entre ellas las últimas precisamente. Ha sido presidente de Alumni y actualmente es miembro del Consejo Asesor de Alumni. Bueno, pues la pregunta que todos nos hacemos, ¿cómo ha ocurrido esto, José Luis? Bueno, antes de nada, de preámbulo, yo creo que no os cortéis a la hora de hacer preguntas muy elementales, porque yo creo que un error que cometemos constantemente desde España, y probablemente también es atribuible a los periodistas, es que damos por hecho que la gente sabe cómo funciona el sistema político americano, y hay diferencias importantes y considerables que supongo que irán saliendo pues, en las preguntas que hagáis. Sí, las 3 preguntas que más te hace la gente es ¿cómo es posible esto? ¿Por qué ha sucedido? ¿Y qué va a pasar ahora? ¿No? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un candidato que intentó o que alentó una insurrección, un golpe de Estado, que tiene 4 casos judiciales abiertos, que ya tiene una condena sin sentencia, que incluso en un caso civil se llega a hablar de él como violador,
en fin, que ya fue rechazado en las elecciones de 2020. ¿Cómo es posible que un candidato así consiga convertirse de nuevo en presidente de los Estados Unidos? Y lo voy a comparar con lo que pasaba hace años. En 1988, Joe Biden, por buscar un ejemplo, en fin, un nombre que conocemos, Joe Biden se tuvo que retirar de la campaña de las primarias del Partido Demócrata porque en un mitin dijo una frase: yo soy el primer Biden de mi familia que va a la universidad. Dijo una frase que era un plagio de una frase que había dicho el entonces líder laborista británico Neil Kinnock. Y por aquel plagio, en fin, algún otro error más, tuvo que retirarse de la carrera. Trump, yo no sé si habéis visto, aparte del historial, con que veáis un mitin de Trump que duran como 1 hora y media, es que la cantidad de insultos y de barbaridades, de bulos que dice, es impresionante, ¿no? Pues no tiene ningún coste para él. Es decir, yo creo que estas elecciones han demostrado que lo que dijo en 2016, aquello de que podría disparar a alguien en la Quinta Avenida y me seguirían votando, sigue siendo verdad. ¿Y por qué sucede esto? Espero que luego entremos más en detalle, pero yo creo que básicamente por la gran polarización política que se ha producido en Estados Unidos en las últimas décadas, y desde luego en los últimos años, y desde 2016. Es decir, da igual, este es el mío, yo a él le voy a votar, yo estoy aquí, no voy a votar o voto en contra. El voto en contra, no votaré nunca a una candidata, en este caso como Kamala Harris o como Hillary Clinton. Trump es mi hombre. ¿El por qué ha sucedido? Hay dos explicaciones que yo creo que son compatibles. Una es el realineamiento que se está produciendo en la política americana desde hace años, como el Partido Demócrata se ha convertido en el partido de las élites urbanas, educadas, con estudios universitarios, y ha dejado de ser el partido de la clase trabajadora. Y el Partido Republicano, que antiguamente y siempre se le ha identificado como el partido de los ricos y del gran capital y la gran empresa, se ha convertido en el partido que recibe más votos de la clase trabajadora. Clase trabajadora, no hablo tanto de lo que aquí consideraríamos obreros, como de autónomos, lo que podríamos llamar aquí autónomos, ¿no? Y la tercera cuestión es, ¿y ahora qué va a pasar? Y yo creo que eso es, vamos, que lo que viene ahora para mí es el periodo más apasionante y al mismo tiempo terrorífico de la política americana, en dos cuestiones. Yo me pregunto si resistirá la política americana a la tentación autoritaria de Donald Trump. Yo creo que al final sí, pero en fin, a saber. O sea, si va a resistir, lo estamos viendo ya en los primeros nombramientos, se está lanzando un desafío al Senado republicano. Son nombramientos de gente absolutamente impresentable, en muchos casos. En otros casos sí hay perfiles institucionales, ¿no? Eso por un lado. Y luego las consecuencias que nos afectan más a nosotros en el orden mundial. Vamos, Ucrania, la guerra de Ucrania quiere acabarla enseguida. Parece que, en fin, quizá terminemos viendo la división de Ucrania en dos zonas, y sobre todo el concentrarse, todos los nombramientos que ha hecho en política exterior, los institucionales, son gente, tanto Marco Rubio como el consejero de Seguridad Nacional Michael Waltz, son dos personas obsesionadas con el desafío de China. Quieren cerrar todas las guerras, cualquier conflicto en el resto del mundo y centrarse en China, en el desafío que plantea China para la hegemonía de Estados Unidos. Bueno, luego seguimos con más cosas. Bueno, antes de nada, muchas gracias por la invitación. La verdad es que hay muchos enfoques posibles, ¿no?, a esta pregunta, y es cierto que yo creo que luego podremos hablar un poco más de ello, intentando recordar también el hecho de que había muchas elecciones en los Estados Unidos a la vez. Es decir, no es solo relevante la elección presidencial, se escogía un tercio del Senado, que se va renovando cada 2 años, se escogía la Cámara de Representantes, y en cualquier caso el tercio del Senado se sabía que iba a ser muy desfavorable a los demócratas, es decir, se daba ya por hecho que iba a ser de los republicanos. En la Cámara se esperaba que la cosa quedase un poco más ajustada, y tal vez, no sé si luego preguntaremos sobre los sondeos o las expectativas, luego hay preguntas de esto, pero voy a avanzar un poco lo que yo creo que ha pasado realmente en esta elección. Y es verdad que hay un elemento que ha planteado José Luis que tiene que ver con un realineamiento muy profundo de la política de los Estados Unidos, y esto tiene que ver por el creciente peso que tienen las cuestiones culturales e identitarias, pero diría que no está ocurriendo solo en Estados Unidos, sino que si abrimos el angular es un tema de todo Occidente. Es decir, el hecho de que las clases
lo que llamamos tradicionalmente en el argot de estructura de clase los profesionales socioculturales, es decir, gente con alto nivel educativo, no necesariamente renta, pero con alto nivel educativo, está tendiendo a votar más a la izquierda, mientras que aquellos sectores que tienen posiciones más autoritarias, normalmente gente de sectores de clases trabajadoras, pero también con menores niveles de formación, están basculando hacia la derecha radical en Europa, hacia Trump en el contexto de los Estados Unidos. Este realineamiento es algo que está ocurriendo en todo Occidente y estaba pasando ya a cámara lenta. Pero yo creo que hay que meter un elemento fundamental en la coctelera. Lo que pensaban los demócratas, entiendo yo, es que este realineamiento podía continuar dándose y ya había señales en las elecciones de medio mandato del año 22 que apuntaban que los republicanos estaban mejorando entre, por ejemplo, el colectivo de hombres latinos o también hasta cierto punto de los afroamericanos, pero ellos esperaban que pudieran compensar este realineamiento con una mayor movilización de las mujeres blancas tradicionales que finalmente no se produjo a raíz de la politización del tema del aborto. ¿Y por qué creo yo que este proceso de realineamiento se ha cortocircuitado? Es decir, no ha sido suficiente para que los demócratas pudieran compensar por un segundo elemento que es fundamental y es el impacto de la economía. A mi juicio, la inflación ha tenido aquí un peso fundamental porque no olvidemos que en Estados Unidos, una sociedad sin estado de bienestar, al final del mandato de Biden, un mandato impopular porque objetivamente la tasa de aprobación es baja, la cesta de la compra cuesta un 20% más, la gente no ve mejorar su posición adquisitiva, el voto económico es muy fuerte en los Estados Unidos y tú tienes una vicepresidenta que al fin y al cabo viene del gobierno anterior, por lo tanto es rendición de cuentas. Yo entiendo que al final la combinación de estos dos factores, más otros, ¿no?, subsidiarios, y hablaremos el tema migratorio, el tema de la desinformación, no niego que todo eso no tenga un impacto, pero yo creo que el grueso de la varianza tiene que ver con esto. Lo que tendremos que preguntarnos es, uno, ¿qué está pasando a nivel de los conservadores en todo el mundo para que terminen siendo este tipo de figuras detrás de las que se coordinan? Es decir, para mí, por ejemplo, la gran pregunta de Argentina no era por qué perdió el peronismo, sino por qué la gente se coordinó detrás de Javier Milei. Es decir, por qué la gente está buscando perfiles más excéntricos, más outsiders para castigar. Y yo creo que eso será una pregunta relevante. Y luego esto, ¿qué impacto tiene en un contexto que ya sabemos que para las democracias es en general de retroceso, ¿vale? Según VDEM, que es uno de los indicadores más populares que hay del Instituto de Gotemburgo sobre el desarrollo de la democracia, estamos a niveles de los años 80. Es decir, estamos retrocediendo en procesos de democratización, muchos países están dando marcha atrás, las guerras comerciales van increciendo, las guerras tecnológicas continúan, la dinámica multipolar no está trayendo más orden, sino todo lo contrario, y ahora lo que tendremos que ver es qué impacto juega la presidencia de Estados Unidos, sabiendo que entre China y Estados Unidos hay una pequeña balsa azul llena de que tenemos también nuestros propios problemas, que no saben muy bien dónde colocarse. Así un poco para abrir boca. ¿Hablabas de las encuestas, Pablo? Quería añadir de esto, que lo he dejado antes, cuando hablaba de las dos explicaciones, efectivamente, se me había olvidado la fundamental, la que cuando me preguntaron en la tele por qué ha ganado Trump, dije por la inflación. Y de hecho gané la apuesta y la porra, pero no tiene ningún mérito. Si uno se ha leído los últimos 3 meses todo lo que han ido publicando medios progresistas, no tan progresistas, reportajes, los focus group que hacía el New York Times, muy interesantes, es que no había otra cosa. O sea, la inflación. Y de hecho, Gallup sacó, yo creo que a finales de septiembre, me parece que sacó unos indicadores que según ellos le daban la victoria a Trump. Uno era el grado de desaprobación de Biden. Está en un 40% o por debajo del 40%. Ningún presidente en Estados Unidos o el partido del presidente de Estados Unidos ha sido reelegido por debajo del 48%. Otro eran los dos temas que más preocupaban: la inflación, bueno, la economía, la inflación y la inmigración. En los dos temas Trump se salía en comparación con Kamala Harris. Otro dato era el registro de votos. Sabéis que allí hay que registrarse para votar. Los datos de registro de voto, en el último año los republicanos aventajaban a los demócratas en ciertos estados clave, como por ejemplo Pensilvania. Y otro es un dato, bueno, que sale mucho, que es la identificación con el partido. La identificación con el Partido Republicano era mayor que la identificación con el Partido Demócrata, y ese suele ser un indicador bastante potente de quién va a ganar las elecciones, ¿no? Entonces, bueno,
Yo creo que estaba... Otra cosa es que las encuestas estuvieran ajustadas, que es lo que vamos a hablar ahora. Pues justo quería ir por ahí, porque claro, seguro que a vosotros os pasaba. Yo, al final, cuando a las personas que estamos todo el día trabajando con información internacional, la gente de tu entorno te pregunta como si fueras el oráculo, ¿no? De, ¿pero qué va a pasar? ¿Va a ganar Trump de verdad? Y era de, bueno, pues es que puede pasar, efectivamente. Tú ganaste la porra, yo... creo que no hubiera participado directamente porque no lo tenía nada claro, pero evidentemente estaba sobre la mesa, estaba muy claro. Bueno, una explicación muy sencilla, para que lo tengamos todos claro. En los Estados Unidos los votos electorales se los lleva el candidato que gana todos los votos, y ese se lleva, el candidato que gana la mayoría de los votos, aunque sea gana por un voto, se lleva el total de los votos electorales en casi todos los estados, solo hay 2 excepciones. Entonces, teniendo en cuenta que sabemos que California siempre vota demócrata y que Texas siempre vota republicano, lo que nos importaban eran los estados bisagra. ¿Qué ha pasado? Que Donald Trump se ha llevado todos y cada uno de los estados bisagra, se ha llevado los 6. Pablo Simón y yo estábamos la noche electoral pasando sueño en La Sexta, juntos, y nunca jamás imaginamos que íbamos a acabar el programa dando paso a Aruseros con un clarísimo vencedor sobre la mesa. Si pensábamos, bueno, pues habrá estados que esté tan cerca el recuento, esté tan ajustado que no lo sepamos. Bueno, pues las encuestas pronosticaban un empate técnico en esos 6 estados bisagra, que en algunos casos sí ha sido una victoria ajustada, en otros ni siquiera eso. Y ¿qué ha pasado con las encuestas? En las anteriores elecciones, Pablo, yo te he oído hablar del voto oculto que tenía Donald Trump, ¿no? De gente que no reconocía que votaba a Donald Trump y luego lo hacía. ¿Eso sigue existiendo? No. Las encuestadoras se supone que se habían puesto las pilas en ese sentido, ¿no? Para detectar ese voto oculto. Entonces, ¿cuál es tu explicación? A ver, porque aquí hay mucha tela que cortar. Lo primero es que el swing, lo que llamamos el giro hacia los republicanos, ha sido homogéneo, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que esto es un buen indicio sobre que las causas que pueden explicar esto, más allá de que luego cada estado sea idiosincrático, tienen cariz estructural. Por eso yo creo que, como estaba diciendo José Luis, las explicaciones de realineamiento plus economía, sigo pensando que es lo que puede empujar la mayor parte del voto, entendiendo que Kamala Harris ha empeorado el margen que tenía respecto a Biden en todos, creo, menos en uno, ¿no? Menos en Washington, creo recordar. Creo que tenía solo un sitio muy concreto, muy específico, en el cual no, en el resto ha empeorado en todos. Y ahora vamos a las encuestas. Vamos a ver. Las encuestas que se estaban haciendo, y ya sabéis que lo relevante aquí es las encuestas que se hacen en los estados clave, en los cuales estábamos Carolina del Norte, Georgia, Arizona, Nevada, Wisconsin, Pensilvania y Michigan, ¿no? Eran como las que eran fundamentales. Decíamos, bueno, a ver si esta vez han mejorado el campo y lo han hecho un poquito mejor, y todas las encuestas estaban dando que había una suerte de empate técnico. Claro, una situación de empate técnico. Lo primero que empezó a circular la hipótesis es que efectivamente todo esto iba a estar enormemente reñido. Era una hipótesis plausible, no era algo descabellado, ¿no? Después salió el sábado antes de que se votara el martes una encuesta de Iowa que nos despistó a todos. ¿Vale? Salió una encuesta de Iowa, de una encuestadora súper prestigiosa allí, que daba un margen a Kamala Harris enorme sobre Donald Trump en un estado que ni siquiera estaba en las quinielas. Y todos, opa, ¿vale? Primera, puede caerse con todo el equipo. Esta fue la explicación, ¿vale? Se lanzó a la piscina y fracasó estrepitosamente. O bien puede estar habiendo un voto oculto de, se pensó en ese momento, mujeres blancas, o tal vez, ¿no?, gente mayor, o tal vez en las minorías que pudieran estar infraestimados en las encuestas, y todo el mundo se puso muy nervioso a decir empate, empate, empate. ¿Qué es lo que era una razón para darle credibilidad a esta posibilidad, más allá de que fuera excéntrica? Era el hecho de que muchas veces pensamos que las encuestas o las encuestadoras tienen un plan maquiavélico para manipularnos. Nada más lejos de la realidad. Hay una cosa que se llama efecto rebaño, que es que las encuestas y las encuestadoras se copian entre ellas para, si les sale algo raro, mejor que fallen todas a que falle solo la mía. ¿Vale? Esto es un proceso que diréis, ¿cómo es posible? Es un sentimiento muy humano. No olvidemos que las encuestadoras, ¿vale?, hacen un trabajo muy pequeño, que es la de la encuesta electoral, pero es que ellos se dedican a hacer estudios de mercado, a trabajar con otros clientes. Entonces no quieres ser tú la que te equivoques. Entonces se recalibran para estar más cerca de la media, unas más en una dirección, otras más en otra, pero ajustan. Bueno, ¿cuál ha sido el resultado que hemos visto? El resultado es que, otra vez, tercera elección en la que nos ocurre, se infraestima el voto a Donald Trump. Es más, se calcula que en torno a 2,5 puntos de infraestimación, y ojo, y eso es muy llamativo, de gente que vota a Donald Trump,
pero luego no vota al Partido Republicano en las elecciones a senador, en la Cámara de Representantes o en la gobernatura, que es algo que nos llama mucho la atención. Es decir, los demócratas lo han hecho mejor en términos relativos cuando hablábamos de elecciones en el Estado o en la Cámara de Representantes que Kamala Harris. Por lo tanto, de nuevo, esto es otro indicio que nos apunta a que la impopularidad del gobierno federal tiene un elemento y el apoyo a la propia figura de Donald Trump. Es decir, hay gente que es trumpista pero no republicana y ese tipo de colectivo es genuino y se activa para votar por él, pero no lo hace necesariamente por el Partido Republicano. Y eso yo creo que ya es evidente y las encuestas lo han corregido. Y en ese sentido, he dicho, porque a mí me han dicho alguna vez, o sea, me ha hecho más de un amigo mío, que soy una ilusa pensando que una mujer negra podía ganar las elecciones. O sea, en eso que estás diciendo tú, de que no necesariamente está alineado el voto al partido con el voto al candidato, ¿creéis que el hecho de que la candidata demócrata fuera una mujer racializada tiene impacto? Bueno, algunos creen que sí, pero más que la raza es que tampoco era una buena candidata. Esto ya desde antes de que fuera designada, después de una campaña rocambolesca en la que han intentado matar al candidato republicano 2 veces, se ha retirado el candidato demócrata, ¿no? Pero no, quería hablar de las encuestas antes de pasar a esto. Los resultados, o sea, no sé cuántos análisis de encuestas de estos, del Nate Silver, del Nate Cohn, todos se llaman Nate. Ellos siempre decían, ojo, que las encuestas estén igualadas en los 7 estados bisagra no significa que el resultado vaya a ser igualado en el colegio electoral. Lo comparaban con un partido empieza a 0 y luego puede terminar 5-1. Es decir, es posible que haya un elemento que incline los 7 estados a favor de un candidato o a favor del otro. Y el margen de la victoria de Trump en los estados bisagra, excepto en Nevada, ha estado dentro del margen de error de la encuesta, que en el caso de las presidenciales ronda el 3,5%, el margen de error. En el caso de las encuestas para el Senado y otras suele ser mayor, ¿no? Pero la ventaja, por ahí lo tenía apuntado en algún lado, la ventaja pues es 1 y pico, no sé qué, excepto en Nevada, que creo que ahí sí que han sido 6 puntos. Lo que ocurre es que de nuevo se ha vuelto a errar en el mismo sentido. ¿Qué es lo que pasó en 2016? ¿O qué conclusión sacaron en 2016? Es que no dimos con los votantes de Trump. ¿Por qué no dimos con los votantes de Trump? Porque los votantes de Trump desconfían de las instituciones. Si a un votante de Trump, estas encuestas se hacen con llamadas por teléfono, de 100 llamadas por teléfono, la última que yo miré del New York Times habían contestado 2,5 personas. De 100 llamadas, sí. De 100 llamadas habían contestado 2,5 personas y bueno, tú sabes mucho más de esto, ¿no? A partir de ahí, pues una encuesta me parece que era 1000 y pico, que habían respondido 1000 y pico pues multiplícalo, 20 y tantas mil llamadas, ¿no? Entonces, en 2016 se dijo, claro, no hemos dado con los votantes de Trump porque en cuanto un votante de Trump recibe una llamada, mire, le llamo del New York Times para hacer una encuesta, bueno, cuelga, ¿sabes? Etcétera. En 2020... Biden llevaba una ventaja de 8 puntos antes de las elecciones que luego quedó recortada a 4,5 puntos sobre Donald Trump. Entonces se dijo que como era en tiempo de pandemia, había mucho confinamiento, los republicanos o los trumpistas eran más reacios a quedarse en casa, entonces era más difícil encontrarles en casa porque se estaban haciendo encuestas a domicilio. Este año algunos encuestadores han recurrido a un método que no sabía que estaba tan desacreditado, por lo menos en Estados Unidos, que es el recuerdo de voto. En los análisis de estos, de los Nates, siempre decían, no, bueno, es que esto lo que te da es una foto de 2020, deberíamos fijarnos más en 2022. En 2022 también erraron las encuestas, hablaron de una ola republicana que al final no se confirmó. Al final los demócratas resistieron, mantuvieron el Senado y en la Cámara de Representantes perdieron, pero por muy poco. Entonces, bueno, pues ahora empezarán a mirarse qué ha pasado en esta ocasión. Luego lo de Kamala como candidata, yo es que creo que, bueno, Biden era mucho peor, Kamala sí sirvió para reactivar un poco el voto demócrata, pero es que yo creo que francamente estaban condenados. Es que la inflación, el periodo de inflación durante el mandato de Biden ha habido un 30% de inflación, con picos que rondaron el 9%, no sé si en 2021 por ahí. Bueno, algo parecido a lo que ha habido aquí en España. Ya ha pasado, pero la gente, tú lees los reportajes y todo el rato habla del precio de los huevos. O sea, me da igual que hables de los condados fronterizos de Texas con México, que uno tendería a pensar, bueno, pues estos hispanos que han votado a Trump en esos condados fronterizos es por el mensaje anti-inmigración. No, también, pero no, sobre todo es por la inflación.
Es que los huevos ahora me cuestan no sé qué. Podéis en YouTube buscar un reportaje el otro día de 60 Minutes. Se van a un condado de Pensilvania, Northumberland. Es un condado de estos que votó a Obama, luego votó a Trump, luego votó a Biden, ahora ha vuelto a votar a Trump. Mucho hispano por esa zona, Lehigh, el valle del noreste de Pensilvania. Bueno, la inflación, el precio de los huevos, en fin, a mí yo no llego a fin de mes como antes, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso ha sido determinante. Entonces yo creo que no tanto la raza de la candidata como asociar a la candidata con los progres de San Francisco. Esto era constante en los mítines de Trump. Uno de los anuncios en los que más gastó la campaña republicana fue en señalar a Kamala Harris como una amiga, digamos, de los transexuales. En los mítines de Trump, en todos los mítines de Trump, mencionaba que Kamala está a favor de que los hombres entren en los vestuarios de las mujeres. En todos los mítines recordaba que en las Olimpiadas de este verano una pobre chica italiana y tal, no sé qué, tuvo que enfrentarse a un hombre, etc. Y el anuncio este que es Kamala is for they, them, el tema de los artículos, ¿no? They, them, Trump is for you. Me ha parecido leer que lo han puesto 30.000 veces en los estados bisagra. Y se habían gastado, es el anuncio que más inversión de la campaña de Trump ha recibido este año, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, la raza ha podido... Pero hay una cosa, que es la falta de definición de la campaña. Yo recuerdo, no sé, igual también te pasaba a ti, de Trump era muy fácil sacar algo todos los días porque marca la agenda, da igual, insultando a uno, diciendo al otro, y de Kamala Harris realmente... Pero ¿cuál es la respuesta de Kamala Harris para la inflación? ¿Cuál es la respuesta de Kamala Harris? Ha hecho una campaña a la defensiva, hasta el punto de decir que guarda una pistola Glock debajo de su almohada. Que dispararía a un intruso. Que dispararía a cualquier intruso, que también fue bastante polémico eso, de hecho sí. Pero sí, tienes toda la razón. Efectivamente era muy fácil sacar titulares a Donald Trump. Sí, se puede apuntar, simplemente por apuntalar estas dos ideas. Aquí el problema de las encuestas es cuando la tasa de no respuesta correlaciona con el voto a algún partido. Es decir, no hay problema con que la gente no responda a las encuestas si no lo responde de manera relativamente homogénea o es gente que luego no sale a votar. Pero en el momento, y esto es algo que puede ser interesante también en otros contextos, empezamos a ver que también se criminaliza a los medios de comunicación. Es decir, hagamos un experimento muy sencillo. ¿Cuánta gente estará no respondiendo a las encuestas del CIS en España? Puedo imaginarme el sesgo de qué tipo de persona no querrá hacerlo, dado que está en la palestra, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el problema es que hace que se infraestime determinado colectivo que luego sí se moviliza. Y es verdad lo que comentabas de la campaña. Yo también creo que Kamala Harris no sé mucho qué margen tenía para hacer una campaña distinta, más allá de la euforia. Daos cuenta de la paradoja, ¿no? No estaríamos hablando de esta situación si no se hubiera anticipado por parte de Donald Trump un debate con Biden que hizo caer de repente el telón por el cual se descubrió que esta persona, que se decía que todo era fakes, por cierto, y que todo era una manipulación de la extrema derecha, no estaba en sus cabales, es decir, no tenía verdaderos problemas de senectud y de salud. Y esto era algo que se decía que se estaba criminalizando desde el otro lado y cambió toda la campaña. Los demócratas, yo creo que, dadas las circunstancias, hicieron probablemente lo único que podían hacer, que es, voy a coordinarme rápido detrás de un candidato, porque si se hubieran abierto en canal en un proceso interno, hubieran perdido probablemente peor. Es complicado. Pero es verdad que Kamala Harris probablemente en su campaña, más allá del hecho de que, y esto es cierto, no sabíamos que defendía en nada, es decir, yo estuve hablando con colegas que tratan más temas de internacional y decían, bueno, que en política internacional, ¿qué quiere exactamente? Es que nadie tiene ni idea. Es decir, nadie tenía absolutamente ni idea. Pero hay un elemento que yo creo que no supo aprovechar, que es, y no hubiera perdido probablemente igual, pero que tendría que haber hecho, que es criticar a Biden. Es decir, levantar un cortafuegos. Decir, yo no tengo nada que ver con quien está en el gobierno, yo voy a hacer cosas totalmente distintas, pero claro, cuando le preguntaban... En un programa de View le preguntaron qué haría diferente de Kamala Harris y dijo, no me recuerdo la respuesta literal, pero nada. Pues, o sea, lo mismo. Y eso lo aprovecharon los republicanos pues para ponerlo hasta la saciedad. Sí, apenas podía decir que ella era una nueva generación, pero una nueva generación de lo mismo, efectivamente. Bueno, pues por profundizar en lo que decía Raquel, Pablo, la mujer
tanto como candidata como votante. O sea, por un lado, tenemos que, por mucho que, o sea, no quiero decir ni mucho menos que esta sea la causa, está claro que coincidís ambos en que la economía, la inflación ha pesado mucho. Claramente, Kamala Harris no ha logrado movilizar a la votante, a la mujer votante, cosa que se esperaba que hiciera más que Biden, y no ha sido así. Y en un momento en el que tenemos el derecho al aborto absolutamente recortado hasta unos niveles absolutamente de locura de mujeres que están pagando con su propia vida el no poder abortar en muchos estados después de que, como de hecho Trump presume, sus jueces puestos en el Supremo hayan revocado, ¿no?, ese derecho que era federal de la sentencia de Roe versus Wade y que ahora pues los estados republicanos están persiguiendo de una manera el aborto que lo imposibilitan y, como digo, incluso cuesta vidas de mujeres. Ni siquiera eso ha movilizado a las mujeres y, por otro lado, como decía, mujer como candidata. En Estados Unidos ha habido un presidente negro, pero nunca ha habido una presidenta mujer. Vamos a ver, Donald Trump venció a una mujer que fue Hillary Clinton, perdió contra un hombre que fue Biden y ahora ha vencido a una mujer que es Kamala Harris. Háblame de esto, hay un factor ahí también de correlación votar a una mujer. Que hay más cosas también. Lo digo porque sé que hay más cosas, pero pregunto, ¿es un factor? A ver, probablemente, pero yo creo que es sintomático de otra cosa, ¿no? Lo primero, recordar que en algunos estados sí que se ha constitucionalizado el aborto y ha ganado Trump. Es decir, el votante ha sabido discernir. Y para algunas mujeres han dicho, mira, yo puedo alternar castigar al gobierno y al mismo tiempo asegurarme que esté en la Constitución de mi estado la protección de este derecho fundamental. Eso juega un papel. Claro, lo que me parece interesante es el realineamiento que estamos viendo con lo que era la política en la época Clinton y ahora, y cómo se están atravesando dos brechas, ¿no? Se solía decir que el Partido Demócrata era el partido de las minorías que ya no son minoría, pero es afroamericanos, latinos, aunque tiene una composición muy heterogénea y ahora también se autodenominan hispanos, esto es más complejo, ¿no? Se decía, bueno, de tal forma que el peso demográfico haría que los demócratas cada vez tengan más peso, los republicanos son un partido de clases altas, WASP, blancos, protestantes, por lo tanto se van a quedar centrados ahí y vamos a continuar creciendo. En el momento en el que estamos viendo el realineamiento cultural, y yo creo que Kamala Harris es sintomático en tanto que mujer, que no sé, racializada se ha dicho, no sé exactamente, porque como también ha habido disputas sobre si era afroamericana o era india, entonces ya no sé muy bien cómo colocarlo, no blanca, en eso al menos sí que hay acuerdo. Lo que estamos viendo es que la movilización del tema cultural sí que está generando que haya un cambio respecto a que esas minorías se acerquen al Partido Republicano. Sabemos que las mujeres tienden a votar más a la izquierda que a los hombres y eso está pasando en todo Occidente. El problema aquí es que la caída de los demócratas entre el voto masculino ha sido superior a la brecha que tienen favorable entre el voto femenino. Es decir, ha habido una caída por ahí. Y ese voto masculino se ha dado de manera muy importante, sobre todo entre estos grupos tradicionalmente considerados minorías, pero más allá de que haya ganado entre las mujeres blancas Trump, que yo creo que también es sintomático y relevante, aunque no en agregado, si lo hemos visto, por ejemplo, entre los hombres latinos, ¿no? Y claro, en el momento en el que, y me ha encantado que hayas hecho mención a ese anuncio, porque yo también lo iba a comentar, lo trans, ¿no? Al final, es decir, el pronombre, porque al final hay una especie de reacción anti-woke, que a mi juicio es una cosa que en Europa no existe, pero que importamos mucha chatarra de allí, y en el caso de Estados Unidos es casi como apalear un perro muerto, porque el wokismo ya está muerto. ¿Vale? O sea, es una cosa que si existía ya, fuera de la ecuación, viene bien para movilizar ese sentimiento reactivo, en parte anti-establishment, en parte hablan un lenguaje que tú no entiendes, en parte se están movilizando por temas propios de élites que están preocupados por el pronombre y tú no puedes llegar a fin de mes. Y tú eres un inmigrante regular que ha hecho bien tu trabajo, ¿no? Y esa sintonía de ese realineamiento cultural que estamos viendo en todo Occidente, yo creo que los republicanos lo han sabido trabajar muy bien. Y me gustaría subrayar aquí que creo que ese trabajo es un trabajo de zapa. Es decir, es un trabajo que ha llevado mucho tiempo y que se ha hecho desde abajo hacia arriba, con la movilización en Internet y en canales alternativos, con las redes sociales, YouTube, lo que queráis. La Asociación Nacional de Rifle, las iglesias evangélicas han jugado un papel aquí muy importante también movilizando esos colectivos. Y para mí es fundamental, y sobre todo en un contexto en el que va a cambiar el censo, y el censo va a hacer que ya no les vaya a valer a los demócratas para ganar unas presidenciales con el Blue Wall, es decir, con los 3 estados del norte, esto va a ser fundamental. O sea, que es muy probable que el próximo candidato, y ahí ya es donde veremos, que el próximo candidato demócrata sea, vamos, más blanco que Bobby Kennedy y con una camisa, ¿vale? Y estas cosas de lo de los alineamientos culturales los vaya a dejar de lado y vaya a buscar coaliciones más amplias. O sea, yo creo que por ahí va el signo de los tiempos.
tenemos. Hablabas de la inmigración, precisamente. Todos habréis escuchado a Donald Trump bueno, pues, hablar de los inmigrantes siempre como delincuentes, porque cuando cruzan la frontera no nos mandan a su buena gente, nos mandan a sus delincuentes, a sus traficantes, a sus asesinos, a sus violadores, a sus locos que se han escapado de manicomios. Si veíais cualquier mitin de Donald Trump, esto no fallaba. De hecho, se hizo muy famoso, ¿no? Lo de se están comiendo a los perros, se están comiendo a los gatos, se comen a las mascotas, ¿no? Todo venía de Springfield, Ohio, de un bulo que difundieron desde el propio Partido Republicano, y el propio Donald Trump lo soltó incluso en el debate. Entonces, hemos visto que realmente, lo primero, las personas de origen migrante no pueden considerarse como un solo bloque, porque hispanos son muchos, muy heterogéneos, de distintas procedencias, y también hemos visto cómo hay muchas personas de ascendencia extranjera que son trumpistas y que cuando oyen a Trump hablar de los migrantes así, ellos nunca se dan por aludidos. Sí, eso es sorprendente, la verdad. Sí, sí. Entre los... bueno, el que os decía, en Pensilvania, hay una zona de Pensilvania donde hay mucho hispano, procedente sobre todo de Nueva York, por los precios inmobiliarios de Nueva York, y se han trasladado hacia el este de Pensilvania, y como que no va con ellos. Están de acuerdo en que se deporte a los que cometen crímenes o que vengan legalmente, etcétera. Esto no va con ellos. Pero el voto hispano ha sido clave. O sea, las dos, lo ha comentado Pablo, dos claves de segmentos electorales en estas elecciones son que las mujeres no se han movilizado en masa a favor de Kamala Harris por el aborto, y la otra que el margen de la victoria de Harris entre el voto latino, el voto hispano, ha sido el más pequeño, en fin, mucho más pequeño que el de Biden y que el de Clinton. Y sobre todo entre los hombres. Efectivamente hay un componente, allí le llaman mansphere, ¿no? Sería la machosfera o algo así, que Trump ha explotado de manera concienzuda. No sé si visteis el día o la mañana, aquí sería, claro, yo estaba allí, era por la noche, mañana, ya no me acuerdo, ¿no? Cuando sale Trump a decir que ha ganado las elecciones. A las 8 de la mañana. El segundo tipo que habla se llama Dana White. ¿Quién es Dana White? Dana White es el gran patrón de UFC. UFC es Ultimate Fighting Competition o algo así. Esto de los luchadores, ¿sabes? Y le da las gracias a Joe Rogan. ¿Quién es Joe Rogan? Joe Rogan tiene un podcast en Estados Unidos que siguen 14 millones de personas, fundamentalmente hombres jóvenes. Hoy metía a la CNN precisamente un reportaje con hombres jóvenes que han votado a Trump. Es decir, hay algo reactivo en todo esto. En 2016 podemos hablar de la reacción de la clase blanca trabajadora, esa sigue ahí. Ahora se han sumado los hombres latinos y también se están sumando, y esto es poco a poco la labor de Zappa que comentaba Pablo, los hombres jóvenes. Reacción ante los excesos del feminismo, ante lo políticamente correcto, ante lo woke. Hoy salía uno que le entrevistaban en Times Square, Nueva York, un estado superdemócrata, y decía, no, si yo voté a Obama, pero desde 2016 he votado a Trump. Dice, no, si yo estoy de acuerdo con los derechos trans y tal, pero otra cosa es que me lo impongan, ¿no? Que me impongan un lenguaje, que me impongan esto. Esta es la percepción que pueden tener muchos de los que han votado a Trump y con la que asocian a los demócratas. Es decir, se preocupan de problemas que están muy lejos del día a día nuestro. Por ahí tenías, Alberto. No. Ven para acá. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a Alumni la preparación de este evento, muy interesante, agradecer a los ponentes que son de primer nivel y la verdad que es de agradecer una tertulia de este nivel. Bueno, pues sobre lo que estáis hablando, hay varias cosas pues que yo por lo menos no pienso lo mismo, ¿vale? Y entonces me gustaría un poco, pues que haya un poco otro tipo de pensamientos, a lo mejor en las reflexiones, ¿no? Sobre el tema de economía, o sea, yo me dedico a mercados financieros. Nosotros hemos analizado, digamos, un poco la reflexión de qué ha pesado en el votante americano y la inflación ha sido como un 20%, ¿eh? O sea, no ha sido la inflación solo. Es decir, hay muchas más cosas, ¿eh? Lo que le influye más al inversor americano es el crecimiento brutal de la deuda americana y el tema de los impuestos. Es decir, al americano medio le influye mucho el tema impositivo, mucho.
Cuando Trump dice que va a bajar los impuestos a los autónomos, a las empresas, a todo esto, hay una reflexión, y en la renta hay una reflexión de mucho votante americano que a lo mejor es demócrata que le interesa que le bajen los impuestos. Es decir, o sea, el tema impositivo en Estados Unidos es muy relevante. El tema de la inflación, ¿por qué no es tan relevante el tema de la inflación? Porque en los últimos 2 años las bolsas americanas han subido un 70%. El inversor español ahorra en inmuebles, pero el americano lo tiene en una cartera de valores en Wall Street o en el SP500 o en el Nasdaq. Con lo que si su cartera ha subido un 70, si la inflación ha subido un 30, ¿le influye? Sí, pero hasta cierto punto. Es decir, hemos estado seguramente en los 2 años anteriores de mandato demócrata de los mejores de la historia de la bolsa americana. Estamos en máximos de bolsa americana, ¿eh? Con lo que, y después hay otra cosa bien clara. Los últimos 2 años se ha crecido mucho más en PIB de lo que se esperaba. No sé si os acordáis, se esperaba que Estados Unidos entrara en recesión hace año y medio, ¿eh? Y ha habido crecimientos del 2 y pico, 3% en Estados Unidos. Con lo que económicamente, la razón de qué ha sido la economía, la razón de la pérdida de los demócratas, queda un poco regular. Porque si la economía ha ido mucho mejor de lo esperado y la bolsa ha ido muchísimo mejor, bueno, pues es una reflexión un poco, no lo sé, ¿la inflación ha habido un peso de la inflación? Sí, pero la inflación no siempre, la gente de la calle cree que la inflación es culpa del gobierno, no siempre. Es decir, ¿y es verdad que la inflación tiene un peso? Sí, pero en este caso, desde el punto de vista financiero nuestro, más pequeño. Yo creo que el votante medio americano está asustado con los 36 trillones de deuda que hay. Y el último año y pico, el crecimiento ha sido el más exponencial de los últimos 10 años. Con lo que, ¿qué es lo que prevé? Pues que si siguen los demócratas va a haber incremento de impuestos. Entonces hay una sensación del americano medio un poco regular. Los impuestos aquí en Europa los aceptamos algo mejor. O sea, los tipos impositivos son mayores en Europa. Pero en Estados Unidos el americano no es así. Entonces, pues bueno, primero una reflexión de la economía, ¿no? Después sobre el tema de medios de comunicación. O sea, yo creo que también hay mucha gente que se ha cansado un poco de un pensamiento único en ciertos medios de comunicación. Es decir, y esto pasó también en Argentina. O sea, nosotros solemos ir a Argentina por temas de trabajo y casi todos los medios iban en contra de Milei. Pero también hay una reflexión bien clara, es decir, ¿por qué los gobiernos en varios países tienen que financiar los medios de comunicación? ¿No es una forma de comprar las ideas de los medios de comunicación? ¿Por qué aquí el gobierno de España tiene que pagar a los medios de comunicación y a periodistas? ¿Por qué había dinero del gobierno de Argentina a los periodistas? En un Estado que estaba quebrado. O sea, ¿veis bien que el Estado pague dinero a los medios de comunicación? Porque yo la verdad que es algo delicado, ¿eh? Porque claro, si el gobierno te da 30 millones todos los años a tu medio, pues a lo mejor moderas lo que hablas sobre el gobierno, ¿no? Entonces es un tema que a lo mejor los medios también tienen que plantearse si realmente están siendo independientes o no, si reciben dinero del gobierno. Entonces, pues bueno, a lo mejor la gente de la calle se ha cansado también a lo mejor de ciertas cosas de los medios, porque no se ha creído muchas cosas de los medios, ¿no? Entonces, pues bueno. Y después la tercera, sobre el tema de si puede ser una presidenta mujer o un hombre o todo esto, yo no creo que sea un tema de sexos, ¿eh? Es un tema de liderazgo. Es decir, las últimas 2 mujeres, Kamala Harris ha sido un poco por descarte, ¿no? Y Hillary Clinton fue porque fue la mujer del presidente. Es decir, no ha habido una que haya hecho una carrera de decir, yo soy una líder muy buena y tiro para arriba, ¿no? Es decir, realmente, a mi forma de ver, si hay una mujer que es muy valiosa, ¿no puede llegar a ser presidenta? Perfectamente. Pero, hombre, a lo mejor tiene que ser una persona que se gane, digamos, su desarrollo, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, esa es, digamos, reflexión. Y, presidenta, que tú puedes pensar otra cosa, ¿eh? Que aquí estamos para pensar libremente, ¿eh? O sea, que no te... No he dicho preparada, pero si no hubiera sido su marido presidente, ¿hubiera sido candidata? Por supuesto que sí. Bueno, pues eso yo creo que no. Yo ahí no estamos de acuerdo. Yo creo que si no hubiera sido, yo creo que no. Bastante mejor candidata que Donald Trump. Bueno, pero ese es un tema opinable. Es un tema opinable, ¿no? Pero bueno, que no digo más. Venga. A ver, muchas gracias. En el tema de la economía, los grandes números de la economía americana van de maravilla. Los demócratas no hacían nada más que sacar la portada del Economist con el dólar como si fuera un cohete. Pero la economía personal
de la gente es diferente. Y la inflación, pues supongo que al que tiene no sé cuántos millones en Wall Street, pues le importará menos, pero precisamente a lo que llaman la clase media, es decir, los votantes que ganan menos de $30.000 y los votantes que ganan más de $100.000 han votado predominantemente demócrata. Los de en medio son los que han votado republicano. Entonces, no sé cuáles son tus fuentes. Yo lo que veo por todas partes es que ellos aluden a la inflación, no me lo estoy inventando, a la inflación. Y, por supuesto, Biden y Kamala. De hecho, Kamala en eso ha sido tímida. O sea, cada 2 por 3 decían, la economía va de maravilla. Y decían, sí, bueno, irá de maravilla, a mí no me va de maravilla. ¿Sabes? No llego, como dicen, es que los huevos me cuestan el doble. Es que el crédito para pagar el coche me ha subido no sé cuánto. Es que, sobre todo, la vivienda, la renta, ha subido no sé cuánto, etcétera, etcétera. Esto lo dicen, lo ves, me da igual, en todo tipo de medios, sean de derechas, de izquierdas, liberales, progresistas, etcétera, ¿no? Luego, lo de los medios en Estados Unidos, hay muy pocos medios financiados con dinero público. PBS y NPR, o sea, hay con una audiencia mínima. O sea, la inmensa mayoría de los medios americanos son privados y, sobre todo, en estas elecciones la influencia la han tenido, digamos, emprendedores mediáticos privados, como puede ser Elon Musk a través de Twitter, o el Joe Rogan que te digo, o tantos de los que tienen por ahí sus podcasts a donde fue Trump, y también Kamala a los suyos. Los medios tradicionales realmente no han influido mucho. O sea, que fuera 60 Minutes, que fuera aquí o allá, tienen cada vez menos influencia, pero vamos, que no hay, que en Estados Unidos precisamente no hay mucha financiación de medios públicos. Y ya lo último, lo de la mujer. La mujer, en fin, no me coloques a mí esto, que te voy a venir. Porque evidentemente una mujer es perfectamente igual de válida que un hombre y yo no estoy para enjuiciar las trayectorias personales de cada cual, pero sí hay un elemento sobre la economía que a mí me parece fundamental. Llevamos 1000 días de guerra de Ucrania, si no me equivoco, Justo, ¿no? hoy. Justo cumplimos 1000 días. Lo que se ha visto es que en todas las elecciones que se han producido en todos los países, los partidos en el gobierno han salido derrotados. ¿Vale? En todas las que se han celebrado desde que estalló la guerra de Ucrania. Y eso tiene una explicación muy sencilla. Y es que puede ir bien la economía en términos de crecimiento, puede ir en términos de las bolsas, pero aquí hay una relación que explica, sobre todo, hablando de los sectores más vulnerables, que son los que parece que han girado más hacia Trump, que es la relación coste de la vida-salario. Y los salarios no han ido en un nivel de crecimiento parejo al coste de la vida. Y la gente al final hace un cálculo, ¿soy más rico o más pobre que hace 4 años? Y hay unos sectores, sobre todo, insisto, esos sectores que no tienen inversiones en bolsa, porque esos ya han votado demócrata probablemente, que llegan a la conclusión de que al ser más pobre a quien hay que castigar es al partido del gobierno. El único caso excepcional es España. ¿Vale? Es el único sitio, el 23J, en el cual quien estaba en el gobierno ganó votos y no los perdió, por razones excepcionales. Pero esto indica algo que a mi juicio es muy interesante, que es que no estábamos acostumbrados a tener crisis de inflación. Las crisis que normalmente ha habido en el mundo han tenido que ver con desempleo o con pérdida de PIB. Y esta es la primera vez desde hace varias décadas que tenemos una de este tipo, y es cierto que la capacidad que tiene la inflación para disolverla, el margen de maniobra de los gobiernos, también es muy grande. De hecho, incluso los propios sistemas de protección contra esa pérdida de poder adquisitivo son relativos, porque muchas veces los estados son lentos. En Estados Unidos ni siquiera hay mecanismos para poderlo proteger. Digamos así, como si tenemos en Europa, que son mecanismos de garantía de rentas, ¿no? Que hasta cierto punto sí puede haber un crecimiento del SMI que compense un poco esta pérdida. En Estados Unidos esto no existe. Y yo insisto también en lo que se comentaba sobre los medios. Ahí los medios son totalmente independientes. Ahora, lo que tú sí estabas ejemplificando muy bien es lo que sí sabemos, que hay una crisis de los cuerpos intermedios en todo el mundo, y eso afecta a partidos, sindicatos, iglesias, medios de comunicación. Es decir, hay una desintermediación de la política, y esa desconfianza hacia los medios de comunicación explica, a mi juicio, por qué este tipo de perfiles son más populares de lo que eran en el pasado, porque ir al choque con los medios es bueno. Es decir, es rentable, es positivo desde una perspectiva electoral, porque los amalgamas como parte de ese establishment que está comprado, lo sea o no, es irrelevante, porque en política la verdad no importa, importa lo que es verosímil. Entonces, como es verosímil que así sea, aunque haya periodistas que lo hagan bien o mal, y en Estados Unidos hemos visto que muchos medios de comunicación se han posicionado pidiendo el voto, por ejemplo, esto pasó en 2016, a Hillary Clinton. Claro, esto efectivamente, como muy bien señalas, las ganas de darle un revolcón al establishment, hombre, pues también da su gustito, ¿no?
No, dos cosas que se me había olvidado. Lo de los impuestos. En fin, que los republicanos son el partido que baja los impuestos, viene sucediendo al menos desde 1980. El movimiento antiimpuestos viene antes. Si esto fuera así, nunca habrían ganado un demócrata. Nunca habría ganado Bill Clinton, que tuvo victorias bastante amplias, ni Obama en 2008. En esta campaña, además, Kamala Harris en ningún momento habló de subir impuestos, habló de mantener las rebajas fiscales que hizo Trump, que expiran ahora no sé si en un año o en un par de años, ¿no? Hombre, que eso influye, pero es que los que quieren que bajen impuestos ya van a votar a los republicanos. ¿Sabes? Ya este no es un voto, yo creo que ha influido mucho más el precio, el coste de la vida y ya está, independientemente de cómo fuera la... De hecho, con la paradoja de que son los republicanos los que engordan la deuda pública. Claro, bueno, y esto es otro tema, ¿no? El programa de Trump, vamos, no sé, según el Wall Street Journal, me da igual, que decir, cualquiera de estos es potencialmente, si lleva adelante todo lo que propone, inflacionista y desde luego no parece, luego cambiará, pero no parece que vaya a reducir la enorme deuda pública de Estados Unidos con nuevas bajadas de impuestos, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso ya veremos en qué queda. Me gustaría enseguida pasar a más preguntas, pero necesito, por favor, que me deis una valoración. Esta pregunta no me la puedo guardar, sobre los nombramientos que está llevando a cabo Donald Trump, sobre ese nuevo gobierno que está esbozando con la ayuda de su inseparable ahora Elon Musk, que no sale de mar al agua, hasta el propio Trump hace bromas de no me lo quito de encima. Hay algunos perfiles más normales, digamos, sí, personas afines a Donald Trump y del Partido Republicano, pero hay perfiles auténticamente radicales que son absoluta provocación, que incluso, bueno, pues no está claro que vayan a salir adelante en el Senado, donde los republicanos son mayoría. Entonces necesito que me comentéis a qué creéis que se debe, cómo valoráis que esté llevando a cabo este tipo de gabinete que incluso es radical incluso para los estándares de Donald Trump. Sí, a ver, una cosa que hay que entender, creo, de la política estadounidense es que en el diseño que tenían los padres fundadores, la idea era que no hubiese unos alineamientos partidistas muy claros, ¿vale? Es decir, Estados Unidos ha funcionado de tal manera que como es un sistema presidencial, la lealtad de voto, es decir, la congruencia en el voto entre demócratas y republicanos, estaba en niveles durante los años 70-80 de alrededor del 65-70%, ¿vale? Coincidías a veces con los tuyos, pero otras veces tocaba coincidir con el otro, porque además tenías los demócratas de la parte sur, ¿no? Los Dixiecrats, que eran más duros en el tema de derechos civiles, luego va a estar, etc. Lo que hemos visto, un poco fruto de esta polarización, es un creciente alineamiento partidista. Es decir, los partidos en la Cámara de Representantes y en el Senado cada vez funcionan más como los nuestros. ¿Vale? ¿Por qué nuestro sistema, la lealtad o la disciplina de partido no es mala? Porque tenemos múltiples partidos. Entonces esto les obliga a transaccionar por fuera, digamos, ¿no? Pero allí el problema es que la transacción se daba por dentro, que es, vamos a hacer, ¿no? Crossing the floor, podemos hablar de demócratas y republicanos, de una sensibilidad o de otra. Bueno, pues yo lo que creo que estamos viendo aquí, y esto es una dinámica creciente, básicamente con estos nombramientos de Trump, es un test de estrés. Lo que está diciendo es, vale, Great Old Party o lo que queréis de vosotros, ¿vais a colocaros detrás de mí o no? Tengo un mandato claro, tengo una popularidad muy fuerte y ya no hay un sector del Partido Republicano como sí había en el año 2016 que sea más intenso, y de Santis se hablaba como una potencial alternativa para volver otra vez a esa lógica, ¿no? Yo lo que creo es que está tratando de testar hasta qué punto va a ser capaz de mantener el Senado alineado, incluso con nombramientos muy excéntricos y muy locos, porque probablemente, y eso yo creo que es importante recordarlo, Trump de momento lo que sabemos seguro que va a tener es 18 meses. Me refiero porque en 18 meses es cuando en 2 años es cuando se producirán las elecciones de medio mandato. Entonces ahí es donde veremos si los demócratas recuperan algo de poder o no. Pero ahora el arreón y el impulso que tome para la política interna sobre todo, es fundamental. Y yo creo que van un poco los tiros por aquí, más allá de los perfiles que ahora José Luis seguro que nos conoce mejor. No, completamente de acuerdo. Es un desafío al Senado. Trump, que inicialmente hace muchos años no era ni siquiera republicano, ha tomado al asalto el Partido Republicano, porque los partidos en Estados Unidos al final son una entelequia. Lo que hay son emprendedores políticos capaces de aunar, de recoger dinero y en este caso, de hecho, ellos hablan mucho más del movimiento MAGA, Make America Great Again, que del Partido Republicano. Y quien discutía a Trump lo pagaba en las urnas. Y esto ha sucedido prácticamente con todos los candidatos que a lo largo de estos años han osado a desafiarle. Entre otros, Liz Cheney, la hija de Dick Cheney, que este año ha hecho campaña con
Kamala Harris, ¿no? Entonces yo creo que es una provocación, porque esto, el perfil que proponen para fiscal general de Estados Unidos, pues bueno, alguien investigado por el Comité de Ética de la Cámara de Representantes por apropiación de vida, etcétera, por mantener relaciones sexuales con una menor, aunque esa investigación luego penalmente se archivó, en fin, esa es una provocación. Yo creo, bueno, igual me equivoco, que los senadores, de hecho ya algunos lo han expresado republicanos, diciendo que no tragan con este personaje. Pero es que al mismo tiempo tenemos a un presentador de televisión, marine veterano sin apenas experiencia, que va a dirigir una burocracia como la del Pentágono, el Ministerio de Defensa, con 1.800.000 soldados en activo y 3 millones en total con el personal civil. Tenemos a Tulsi Gabbard, una antigua demócrata que se ha pasado a los republicanos, trumpista acérrima, que ha hablado muy bien de Bashar el-Assad y de Putin, y que considera desde el primer día que la invasión de Ucrania es culpa de la OTAN y de Biden. Estaba a supervisar los servicios de inteligencia. Entonces, es decir, todo esto son provocaciones. ¿Qué ocurre? Que es difícil que el Senado rechace, esto figura en la Constitución americana, el Senado tiene que dar el visto bueno a los cargos, pero es difícil que el Senado rechace todas las designaciones, todos los nombramientos del presidente. Le pueden tirar uno, pero tirarle 4 es demasiado. Y de paso va a servir eso para forzar ahí la mano, ¿no? Vamos con preguntas. Bueno, en primer lugar, yo también quiero felicitar a Alumni por reunirnos en este tardeo. Me ha parecido muy importante porque hace muy poco hemos tenido, no un debate, pero una reflexión en la última reunión de Alumni sobre cuál era la misión, la función de la universidad. Probablemente todos os acordáis. Y ahí hubo discrepancias de opiniones. Algunos pensábamos que quizá lo más importante de la universidad es enseñar a pensar, a formar a mujeres y hombres que tengan capacidad de pensar sobre la vida, los demás. Bien, pues no cabe duda de que esta reunión sirve para eso, de manera que nos está ayudando a pensar, y en ese sentido está mi felicitación y mi agradecimiento. En segundo lugar, os habéis centrado, los tres que estáis actuando como ponentes, en el análisis de por qué ha ocurrido lo que ha sucedido en Estados Unidos. Eso tiene mucho interés, pero recuerdo que en el título de la convocatoria es ¿y ahora qué? Yo creo que debemos hablar también de eso, pero me voy a referir a lo que habéis examinado con profundísimo conocimiento, porque los tres tenéis una gran categoría y capacidad. Bueno, yo creo que casi todos los medios de comunicación social han contado que a los norteamericanos se les ha preguntado, bueno, ¿ustedes han mejorado en sus condiciones de vida al término del mandato de Biden? ¿Están mejor ahora que antes? Y la inmensa mayoría ha dicho que no estaba mejor. Las causas son las que habéis expuesto y no solamente esas, pero lo cierto es que el sentimiento generalizado, y por otra parte casi coincidente, de los creo que 74 millones de norteamericanos que han votado a Trump, es que están viviendo peor que al principio del mandato. Y no cabe duda que la gente espera de los políticos que les mejoren sus condiciones de vida, y cuando se encuentran con que sus condiciones de vida no solamente no han mejorado, sino que han empeorado, pues tienden a no relevarles en el poder, a retirarles la confianza, aunque se dé el absurdo de que la confianza la pongan en manos de personas que desde luego no se van a preocupar por ellos, porque nadie pone la zorra para cuidar las gallinas, y es eso lo que se traduce de la elección en favor de Trump. ¿Han podido decidir y votar con conocimiento de causa? Bueno, yo cuando os oía estaba recordando también lo que sucedió en el Reino Unido con Cambridge Analytica y el resultado del Brexit. Los ingleses fueron engañados. Mucha gente votó a favor del Brexit absolutamente convencidos de que la salida de la Unión Europea iba a suponer para ellos una mejora automática desde todos los puntos de vista. Mentira absoluta. Bueno, pues
probablemente algo así ha podido ocurrir también en las elecciones norteamericanas, sin perjuicio de que el otro factor, el de no vivo mejor que antes, haya influido mucho. Pero más que esto me interesa, ¿y el ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué va a pasar? Pues ahora lo que tiene que funcionar es la democracia, porque para mí, voy a decirlo muy brevemente, lo peor, lo más peligroso, no solamente en Estados Unidos sino en el mundo entero, es el deterioro de la democracia en los Estados Unidos. Todos sabemos lo que es una democracia. Una democracia está basada en un sistema electoral que sea capaz de recoger la auténtica voluntad del pueblo. ¿Tiene Estados Unidos ese sistema electoral? A mi juicio, no. Segundo, tiene unas estructuras de poder, parlamento, tribunales, partidos, fiables. Bueno, pues la verdad es que toda la política que ha hecho Trump ha estado encaminada a destruir la credibilidad y el prestigio de las instituciones democráticas. Por tanto, lo que habrá que hacer a partir de ahora es, desde todas las capacidades, desde todos los lugares donde se encuentren las personas, hacer lo posible por devolver el prestigio a la democracia y procurar que las instituciones funcionen correctamente. Eso me parece que es la tarea más importante que tiene Estados Unidos en lo sucesivo, porque si no, basta ver, Diana, las personas que han elegido para determinados puestos para darse cuenta de que están encomendando el poder a las personas más incapaces, desprestigiadas que uno se puede imaginar en departamentos que son vitales para el funcionamiento, el Pentágono, la sanidad, y todos los demás. Podría seguir. De manera que, y termino aquí, ¿ahora qué? Ahora hay que poner a funcionar la democracia, hay que salvar la democracia, hay que dar credibilidad, hay que confianza, fiabilidad, prestigio a unas instituciones que con personajes como este presidente, la verdad es que lo pueden perder. Y de hecho Trump ha hecho ya dos comentarios desde que ha sido elegido apuntando a que, bueno, que un tercer mandato a lo mejor si lo arreglan los legisladores se puede producir. Bueno, ¿qué pensáis sobre todo esto? Una pregunta interesantísima. ¿Pueden las instituciones, puede el sistema estadounidense aguantar un presidente con cierta deriva autoritaria como Donald Trump? Yo espero que sí, creo que sí. Vamos a ver. Dentro de 18 meses pueden cambiar las mayorías parlamentarias. Trump ha prometido deportar a los inmigrantes ilegales. Son unos 11 millones. El 80% es gente que lleva más de 10 años en Estados Unidos, con familia, con niños, etcétera, pero que siguen sin papeles. Trump en su mandato no fue el que más gente deportó, fue Obama. Incluso Biden ha deportado a bastantes inmigrantes, muchos de ellos, estamos hablando de los que rechazan en la frontera o los que devuelven en la frontera y otros los del interior. Piensa utilizar al ejército para esto, o se plantea utilizar al ejército, porque el cuerpo encargado de esto no llega, o sea, son 20.000 personas, el ICE. Necesita la cooperación de autoridades locales. En muchas ciudades los alcaldes dan orden a la policía local de que no colabore en la deportación. Es decir, al final en Estados Unidos necesitas para sacar adelante, bueno, el sistema político de hecho está diseñado para que tenga que haber un consenso inmenso para sacar algo adelante. Y para convertir las órdenes del Ejecutivo en realidad, pues necesitas, bueno, eso sin contar con que es cierto que hay una mayoría conservadora en el Tribunal Supremo, pero va a haber litigios judiciales a mansalva. Estoy hablando del tema este de inmigración solo, que van a paralizar las órdenes, que van a ser, en fin, va a ser, por no hablar del coste de la operación, de los millones de dólares que costaría, bueno, crear esa especie de, no sé si llamarlo Guantánamo, de centros de concentración, sobornar o pagarle al gobierno mexicano y al guatemalteco, en fin, establecer una serie de relaciones diplomáticas, en fin, no digo que no vayan a deportar gente, pero se va a encontrar con muchos obstáculos.
En el ejército ha puesto a otro tipo que realmente es un provocador y lo que quiere, según él, es limpiar el ejército de todos los generales woke que hay. Empezando por el que preside la Junta de Jefes de Estado Mayor, que es de raza negra y en algún momento expresó, cuando lo de Black Lives Matter o algo así, pues no simpatía, pero dio su opinión. Bueno, eso puede hacerlo, pero es que al mismo tiempo va a haber una resistencia dentro de la burocracia, tanto civil como militar. La reducción de la administración. Elon Musk y Ramaswamy, ¿no? Nunca me sé el apellido del indio, estos quieren reducir Ramaswamy, quieren reducir un 75% la administración. El otro día un columnista conservador muy respetado en Estados Unidos, George Will, decía, bueno, Trump le va a pagar un curso porque se va a enterar de lo que es lidiar, de lo que es la administración, de lo que es lidiar con una burocracia. Entonces, yo creo que veremos gestos, pero no sé si podrán cumplir el programa, que por cierto se llama Project 2025, que consiste básicamente en que la administración, los medios de comunicación, las universidades, los centros de investigación científica, esto es lo que dicen los Steve Bannon y compañía, ha sido tomada por los liberals, como dicen allí, por los progresistas. Y esto hay que desmantelarlo, hay que equilibrarlo, hay que empezar a despedir gente aquí, allá y en el otro lado. Tenemos que equilibrarlo porque si no perdemos nuestro país. También he hablado de cerrar medios de comunicación. Antes comentaba Alberto, en un mitin comentó que no le importaría que dispararan a alguno de los periodistas que tenía delante, ¿no? Que seguramente alguno le podría salvar si le volvían a disparar, etc. Luego, por otro lado, Trump es muy caótico. Lo fue en el primer mandato. Se suele decir que Trump hace caso a la última persona con la que ha hablado. O sea, habla con uno, le dice que hay que prohibir TikTok porque, en fin, es una insoportable infiltración de China, y luego habla con otro que quiere comprar TikTok y dice, no, que TikTok es maravilloso. Habla de prohibir los coches eléctricos y volver a perforar a lo bestia y, en fin, volver a los viejos coches americanos, combustión, etcétera, etcétera, pero luego hace buenas migas con Elon Musk y empieza a hablar bien de los coches eléctricos, ¿no? Sí, bueno. Entonces, yo creo que al personaje le falta consistencia para llevar a cabo incluso un programa radical. Creo que va a ir variando, eso sin contar con las resistencias que va a haber dentro de todas las instituciones americanas o de parte de las instituciones. No digo que no haya gente que esté a favor de lo que plantea. En realidad el sistema estadounidense, o al menos en sus orígenes, está pensado para resistir este tipo de test de estrés. Es decir, incluso si hubiera un lunático de estas características, tenemos tan repartido el poder legislativo, tenemos un Supremo que no iba a tener este rol, pero finalmente lo tiene. La descentralización política, el propio federalismo, que es un invento netamente liberal, piensa en establecer mecanismos de pesos y contrapesos para tratar de regular, ¿no?, el tipo de impacto que puede tener este personaje. Es verdad que creo que a la política interior probablemente vaya a haber este tipo de restricciones desde una perspectiva, de un lado, institucional, aunque podríamos hablar de, en general, el desprestigio de instituciones, tanto formales como informales, pero sí para mí lo más relevante tal vez sea, porque es algo que está ocurriendo en otros planos, cómo en el fondo no importa solo la institución formal, sino determinados consensos sobre qué es aceptable y no es aceptable en política, y que tiene que ver con, de un lado, las restricciones del pluralismo, que es algo que claramente él sí lleva en la agenda y por lo tanto va a avanzar en esa dirección. Veremos hasta qué punto los tribunales pueden reaccionar. Y luego del otro lado, evidentemente, la autocontención desde el poder, porque incluso él ya está especulando con la posibilidad de un tercer mandato, pero se supone que quien está en el poder se tiene que refrenar de usarlo para perpetuarse en el mismo. Dicho esto y compartiendo el análisis para la política interna de los Estados Unidos, yo creo que la capacidad cara al exterior que tiene la presidencia de Donald Trump es enorme.
Es decir, es enorme. Porque a la hora de la verdad estamos hablando de que la principal potencia del mundo dentro del bloque occidental tiene capacidad de irradiación sobre, por ejemplo, los que son ya declaradamente aliados de Donald Trump en Europa, como Víctor Orbán o como Giorgia Meloni, que claramente comparten infraestructuras en términos de comunicación, en términos, por ejemplo, de financiación con los partidos de derecha radical del continente europeo y, por lo tanto, supone una crecida. Una crecida que va a tener un impacto inmediato sobre nosotros. Y no hablo sobre todo de cosas que a lo mejor luego surgen más en las preguntas y que tienen que ver con la política comercial o de defensa en la que ya podemos anticipar que va a haber cambios. Aunque me atrevería a decir que con Kamala Harris estos cambios serían más graduales, pero también los veríamos. Es decir, hay un mundo nuevo en el que Europa también, en términos comerciales y militares, tiene que recolocarse. Pero desde la irradiación que genera Donald Trump para aquellos actores que son semileales al funcionamiento de la democracia en Europa, va a tener a futuro, yo creo que es muy importante. Muy importante porque eso existe. Y no hablo del Steve Bannon porque está un poco más afuera de esto, pero sabemos que contactos existen a nivel transversal. Y que ellos se erigen y que están muy coordinados, están muy articulados en las retóricas y en el tipo de estrategias. Yo me acuerdo muy bien de cómo se habló, por ejemplo, es que a veces importan unas cosas, de levantar un muro en Melilla, ¿no? ¿Os acordáis que esto fue que hubo un partido aquí que propuso levantar un muro en Melilla porque como habían dicho que había un muro, iban a levantar un muro en México, pues igual, como si no tuviéramos ya una valla lo suficientemente alta, ¿no? Lo que demuestra que esa irradiación existe y por lo tanto que Donald Trump también está ejemplificando una ola más amplia que él, que es un giro hacia posiciones más reaccionarias en todo aquello que tiene que ver con temas migratorios, temas culturales, la cual veremos hasta dónde llega y cómo se materializa. ¿Y tú crees que esas instituciones aguantarán, las de Estados Unidos? Pues yo también me apunto un poco a desear que sí, pero es verdad que, claro, cuando hemos visto, por ejemplo, que la doctrina que tiene el Supremo sobre la inmunidad presidencial se ha vuelto muy amplia, hay algunos elementos que, claro, uno los puede pensar que es como Europa en esto innova mucho, como un berlusconismo ex post, ¿no? Esto de un Berlusconi, un empresario que se enfrenta a los jueces, que se autoindulta, esto ya lo hemos visto también en Italia, ¿no? Yo creo que él va a tensar y que el instrumento del gobierno federal le da algunas palancas en las que va también a tratar de tensar. Lo que tendremos que ver es hasta qué punto los contrapesos pueden funcionar, pero para mí es menos relevante la institución per se que los consensos que haya a nivel social y del establishment político sobre qué cosas son aceptables y cuáles no. Es decir, yo creo que las democracias se van al guano básicamente porque se rompe ese consenso por arriba. Y en el momento en el que se rompe, ya retejerlo es muy difícil. Y aquí hablo de élites en un sentido amplio, de medios, de partidos, creadores de opinión. Y ahí se han roto algunas cosas que yo creo que va a ser muy difícil que se retejan también en Estados Unidos. ¿Más preguntas? Gracias. En primer lugar, daros también la enhorabuena por el acto, que la verdad está resultando muy interesante. Mi pregunta iba en relación a un tema que acaba de comentar Pablo Simón, ¿no? Que es en qué medida, cuál es el impacto para la Unión Europea del resultado de las elecciones, ¿no? Y en qué medida puede ser una oportunidad para desarrollar el proyecto europeo en determinadas cuestiones que no han terminado de resolverse, teniendo en cuenta también los problemas que tú has comentado de determinados Estados miembros que están más alineados con determinadas cuestiones de Trump, ¿no? Por ser muy sintético aquí, porque esto es una discusión más probablemente profunda, a ver, podemos hablar a corto y a medio, ¿no? A corto, Ucrania. ¿Vale? O sea, Ucrania va a ser lo más perentorio, vamos a ver finalmente qué tipo de arreglo hay, vamos a ver si finalmente se busca un equilibrio de paz por territorios, o ahora que Biden está cogiendo carrerilla con la autorización de misiles de largo alcance, no termina esto yéndosenos de las manos. Pero en cualquier caso, eso va a ser relevante, y a corto también, la reordenación del equilibrio de poder en Oriente Medio. Yo entiendo que ahora Israel tiene las manos más libres todavía, precisamente por sintonía, para terminar de estrangular la situación en Gaza, Cisjordania y luego el incremento en las hostilidades hacia Irán, que claramente está, yo creo, dentro del radar. Desde la perspectiva de qué vamos a hacer los europeos, yo tengo la impresión de que
es muy probable que Donald Trump tenga la capacidad de cuartearnos y de dividirnos. Es decir, yo creo que no va a ser complicado, incluso ya, fijaos lo paradójico que es, ¿no? Porque sabéis que la Unión Europea tiene una estructura, digámoslo así, de consenso, de acuerdo entre familias centrales, ¿no? Y tal vez la contribución más llamativa de España ha sido que hemos exportado polarización, ¿no? Hemos exportado el bloqueo de la Comisión, que tiene que ver con dinámicas nacionales, en un contexto además particularmente delicado. Y eso me da a entender que los equilibrios políticos nacionales son relevantes con un Parlamento Europeo más girado a la derecha que nunca y con familias tan importantes o países tan importantes como Italia, Países Bajos o Hungría, que tienen gobiernos de este corte, con una Alemania que está en una posición de extrema debilidad y una Francia que tiene un gobierno también muy inestable. En esa tesitura había un plan que se había planteado a futuro que no... Vamos a ver, que era una cosa que, de hecho, es contribución de la presidencia del Consejo de la Unión de España, que era una cosa que se iba a llamar autonomía estratégica abierta, que era decir, no, mire, es un poco como decir, queremos reindustrializar Europa, pero vamos a ponerle lo de abierta para decir que no queremos hacer proteccionismo, pero en algunas cosas sí. Y luego ha venido el plan Draghi un poco a confirmar que si queremos recuperar productividad tenemos que desregular algunos sectores, aprovechar más innovación, ponernos las pilas en algunos elementos estratégicos. Pero el gran desafío es que en un mundo en el que ahora tenemos dos tipos de capitalismo, el capitalismo liberal de mercado de un lado y capitalismo de Estado del otro, el capitalismo de Estado cada vez está cobrando más importancia. ¿Vale? Es decir, los estados, sobre todo los autoritarios, cada vez quieren tener más mando en plaza sobre política industrial. Y en esto Europa tiene una desventaja evidente, que es que somos un continente más envejecido, menos innovador, ninguna de las 5 principales tecnológicas del mundo está aquí, y hacer política industrial es más difícil, porque proteger a la Volkswagen exactamente es proteger a un campeón europeo o a un campeón alemán. ¿Y qué hacemos cuando no es competitivo de acuerdo al marco regulatorio que hay? Bueno, esto genera muchas incertidumbres. Entonces, del lado económico hay trabajo por hacer, tú dices, ojalá el shock ayude a correr, y desde el lado de la seguridad y de la defensa también, porque es evidente que se ha subcontratado la seguridad energética de Europa en potencias autoritarias y la defensa en Estados Unidos. Y si tú consideras que quieres ser un actor que a lo mejor en el Sahel sí tiene intereses, porque nos afecta en términos de terrorismo, de migración, pero Estados Unidos no, y tú si quieres hacer política ahí, tienes que tener una política de defensa como poco más coordinada y más unificada, porque muchas veces se habla de incrementar el presupuesto, pero una parte tiene que ver también con la operabilidad de las propias industrias nacionales, que muchas veces, digamos, no fabricamos los mismos cartuchos de revólver para todos los ejércitos europeos, ¿no? Y ahí hay mucho camino por recorrer. Bueno, yo creo que el camino está abierto, el problema es el equilibrio político nacional que nos coloca en una situación más débil. No sé tú, José Luis, cómo lo ves. Sí, bueno, yo creo que lo peor ahora mismo es que hay una carencia enorme de liderazgo europeo por la situación de Alemania, la de Scholz, que dentro de 4 días previsiblemente perderá las elecciones. Macron tampoco está muy allá. Y luego, bueno, hay una cosa, esa inmediata, lo que reclamaba Trump, y luego Biden siguió... Es que luego no cambiaron muchas cosas con Biden, ¿no? En ciertos aspectos de política exterior. El desafío con China, etcétera. Que es que los europeos tenemos que aprender a pagar por nuestra defensa. Es que, francamente, España, me parece que invertimos 1,4 o algo así. Estados Unidos está pidiendo, bueno, la OTAN se marcó un 2%, es que nosotros no llegamos ahí, nosotros digo España. Entonces, y tenemos una guerra ahí a las puertas, Rusia, etcétera, etcétera, o sea, estamos en una situación de debilidad enorme. Económicamente, pues 3/4 de lo mismo, habrá que ver qué pasa con el plan de Draghi. Precisamente en ese número del Economist donde alababan la economía americana, recordaban que un trabajador americano produce un 30% más que un trabajador europeo. Que en el G7 Estados Unidos en 1990 representaba el 25% del PIB y ahora el 50% del PIB. Por mucho que Trump les haya vendido a los americanos que están en decadencia, es totalmente falso. O sea, Estados Unidos sigue siendo la primera potencia del mundo con diferencia, y lo que no quiere es que China le haga sombra. Y luego habrá que ver en qué queda la política de aranceles, esta generalizada. El ponernos un 20%, en principio un 60% a los chinos y un 20% al resto. Yo imagino que ahí intentará, lo que comentaba Pablo, me parece que está muy bien traído, va a intentar dividir a la Unión Europea. Negociaciones país a país. Yo no negocio con la Unión, negocio con este, con el otro, con el de más allá,
y porque bueno, nunca ha sido muy pro Unión Europea, ¿no? Por cierto, antes, hablando de la institucionalidad, me acuerdo de una frase que siempre he buscado quién la dijo y nunca la he encontrado, que es algo así como que el sistema político americano fue diseñado por genios para que pudiera resistir incluso cuando gobernaban idiotas, o tiranos, o malvados, o algo así, ¿no? Pero no encuentro el autor. ¿Hay alguna pregunta más? Vamos a ir terminando, yo creo. Bueno, pues vamos a poner final. Voy a quedarme con vuestras predicciones sobre si Estados Unidos va a resistir a un candidato o a un presidente ya en breve como este, y dentro de 10 años, cuando arranque una mesa redonda, utilizo lo que dijisteis ahora, ¿vale? Queda todo grabado. Muchas gracias a todos.